La palabra que uno escucha, lo hay que hacer con un corazón abierto para decirle: Dios, háblame. Señor, que tu palabra se instale en lo más profundo de mi corazón y ayúdame a llevarlo a la práctica. El conocimiento que yo recibo por medio de la exposición, la enseñanza de tu palabra, te pido que esa palabra me sea revelada, revelada en entendimiento, en comprensión. Porque una cosa es conocimiento y otra cosa es la revelación de ese conocimiento. Y eso hace que tú y yo amemos a Dios y pongamos en práctica sus mandamientos. Muy bien. Están todos por acá, ¿verdad? ¿Seguro? Viene para escuchar la palabra. Y yo vengo para predicarme a mí mismo. Y le doy gracias a Jesús que usted viene a escucharme como me predico a mí mismo. Y saben que yo soy directo y serio. Rolandito, me auto verde. También a tu señora esposa y a todos ustedes, a todos ustedes. Bueno, vamos a continuar con el tema de hoy. La guerra espiritual, personal, en tiempos del fin. ¿Cómo se desarrolla esa batalla? Yo le animo que que usted, la enseñanza de esta mañana quedó en Facebook, repáselo por favor. Y ahí dimos nosotros varios salmos que usted puede utilizar como una herramienta, como un arma contundente para contrarrestar las acechanzas del diablo, como Jesús usó. ¿Se acuerda usted cuando Jesús estuvo en el desierto? Vino el diablo para tentarle. ¿Qué hizo Jesús? Sacó la espada de doble filo, escrito, ¡ay! ¡Ay! Y se fue corriendo el diablo. Una espada poderosa, la espada de doble filo, la palabra de Dios. El mismo cuadro, la misma guerra, día a día usted y yo lo desarrollamos ante un mundo caído y ante principados, potestades, señores gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Dice el apóstol Pablo: no tome livianamente, por favor, la información que usted está recibiendo. No tome, por favor, livianamente el ser cristiano. No tome usted, por favor, livianamente el conocer la palabra y el conocer esta doctrina, como habíamos explicado en esta mañana, doctrina, conjunto de verdades. Esta doctrina la encontramos del Génesis al Apocalipsis, en toda la Biblia, en las 7 secciones de esta biblioteca. La guerra espiritual es la doctrina menos tocada, menos desarrollada, porque muchos le tienen miedo al diablo. No te metas con el diablo para que el diablo no se meta contigo. Saca el espíritu de revanchismo. Eso habla personas y gente que no conoce lo que enseña la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios me dice a mí en Lucas 10:19: he aquí os doy poder, potestad de hollar, pisotear todo género de demonios, serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, dice Jesús. Porque mayor es el que está dentro de nosotros que aquel que está afuera. Y quien está acá adentro, Jesucristo de Nazaret, el vencedor, el campeón. Y entonces usted y yo tenemos que conocer eso, porque el hecho de que usted ignore no le hace excepto de ataques demoníacos. Porque hay personas, hay dos extremos. El primer extremo, personas que conocen el mundo espiritual, el mundo de los demonios, los hechiceros, los macumberos, etcétera, etcétera, y usan ese poder, usan al diablo. ¿Para qué? Para hacer el mal. Y está el otro extremo de gente que no acepta que hay un mundo espiritual. No, eso es, eso no es literal. Esos demonios que salió de los hombres y se fueron los chanchos, eso ya están todos en el mar. No, muchos se pasean por ahí, a veces a la madrugada vienen y me hinchan, me molestan, y hay que echarlo en el nombre de Jesús, ¿comprenden? Porque estamos en una guerra. A la par que se desarrolla un mundo físico, material, hay una guerra espiritual, un mundo espiritual. Lo dice la palabra de Dios. Y usted es la expresión del macro, del universo. El universo tiene su parte material y su parte espiritual. Y usted, como individuo, que es el micro, que es la esencia, usted tiene su parte espiritual y su parte material. ¿Están conmigo? Entonces,
hay que entender todos estos principios, estas doctrinas de la palabra de Dios. Y esta mañana habíamos hablado de los salmos de guerra. Salmo 23, salmo de guerra. Salmo 27, salmo de guerra. Salmo 34, salmo de guerra. Salmo 91, salmo de guerra. Salmo 121, salmo de guerra. Palabras que usted tiene que acuñar en su corazón. ¿Para qué? Para que de su boca salga la espada de doble filo y usted le haga correr al diablo, sea cual fuere el área donde usted está atacando. ¿Está conmigo? Entonces es tiempo de que usted y yo dejemos la mamadera, tiremos el chupete. ¿Por qué, pastor? Porque estamos en tiempo del fin. Dígale al que está a su lado: cuida tu salvación con temor y temblor. Decile por favor que está a tu lado. ¿O no crees? Decile por favor que está a tu lado: cuida tu salvación con temor y temblor. ¿Por qué tenés que cuidar tu salvación con temor y temblor? Porque a Jesús le costó su propia vida, toda su sangre, todo su ser. Porque es serio. ¿Qué es lo que es serio? La condenación eterna es real y el cielo es real. Y Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y esto no es un asunto religioso, esto es un asunto de vida o muerte. Y usted y yo tenemos la bendición de conocer estas verdades. Entonces esos salmos, por eso le aliento a que usted repase la enseñanza de esta mañana y usted va a tener una comprensión aún mayor, que es guerra espiritual. Y hoy vamos a estar hablando de una manera puntual cómo se desarrolla, así como hay una guerra ya en el Medio Oriente entre Israel y Irán, Hamas. Ahí están los chinos, ahí están los rusos, ahí están los norcoreanos, están los Estados Unidos. Ahí el Medio Oriente es un polvorín que en cualquier momento puede estallar la tercera guerra mundial y luego el Armagedón. Estamos en ese terreno. ¿Y por qué? Uno tiene que cuidar su salvación y entender todo esto y tomar en serio su vida cristiana, porque Cristo viene. Y por otro lado, ¿quién te asegura que vas a llegar a tu casa hoy? ¿Cuánto me puede decir: pastor, yo voy a llegar a mi casa? Para más tengo preparado el asadito, voy a calentar hoy en microondas, que a las 7 nos comimos todo. ¿Quién te asegura eso? ¿Quién te asegura? Entonces es para reflexionar un poquito que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario es para librarnos de la condenación eterna. Vivir sin Cristo es peligroso. Morir sin Cristo, pérdida total. Hebreos 9:27 está estipulado, está decretado por el juez justo de toda la tierra en la legislatura universal, que el hombre muera una sola vez, después el juicio. Que el hombre y la mujer muera una sola vez, después el juicio. Bueno, ¿cómo se desarrolla esta guerra espiritual? Pastor, yo vine esta noche para que me profetice a ver si me va a ir bien y qué sé yo, que Dios me hable para que le cambie a esta mi señora o este mi esposo, porque yo puedo estar ahí. Bueno, aguantarle, porque si vos le dejás el que viene y yo puedo estar, vos no sabés, pues. Entonces hay que regar la plantita. Bueno, eso es aparte. Aquí venimos a escuchar la palabra. Usted me dijo: usted viene a escuchar la palabra. Y yo le dije: yo aprovecho para predicarme a mí mismo, porque esta palabra me corta a mí. ¿Cuánto quieren ir al cielo? Claro que sí, amén. Pero al salir de aquí no te vas a perder tu Netflix, no vas a ir a agarrar la Biblia ni orar. ¿Qué vas a hacer? Vas no sé lo que vas a hacer, pero es importante que cobres conciencia de que hay una realidad espiritual y que queda poco tiempo. La barca, las puertas de la barca llamada Cristo se está por cerrar. El tiempo de los gentiles se está por cerrar. Y usted dirá: pero pastor, yo estoy estudiando ingeniería, yo estoy estudiando informática, estoy estudiando esto, ¿y qué va a pasar de mí? Seguí nomás estudiando, seguí nomás trabajando. ¿Cuál es el problema? Pero con tu mirada puesta allá arriba. El Redentor viene
El Redentor viene, porque las señales están todas cumplidas. Y la guerra espiritual de los demonios, de los principados de ese mundo organizado en este tiempo del fin es más feroz. Porque la guerra espiritual que empezó con Adán, la guerra espiritual que empezó en el Pentateuco con Moisés, con el pueblo de Israel, la guerra espiritual que sucedía en los 12 libros históricos registraron la palabra, la guerra espiritual que se dio en los libros sapienciales, Job, Salmo, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, la guerra espiritual que se dio en los libros proféticos, la guerra espiritual que se dio en los 4 evangelios, la guerra espiritual que se dio en los libros Hechos, la guerra espiritual que se dio en las cartas paulinas, en las cartas pastorales. Ese tipo de guerra, mis apreciados, aunque no figura en el Antiguo Testamento guerra, principados, potestades, sí en el Nuevo Testamento, no obstante ya estuvieron todos ellos antes de la fundación del mundo. Batalla, batalla. Lucifer se rebeló contra el mandamás. ¿Quién le instigó a que hiciera eso? Guerra. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que esa guerra está llegando a su fin, a su término. En el año 2025, siglo XXI, Satanás sabe que tiene poco tiempo y todas las herramientas, la tecnología está en manos del diablo. La tecnología, la ciencia está en manos del diablo. ¿Para qué? Para matar, hurtar y destruir. Antes no había eso. No había, por ejemplo, un misil con cabeza nuclear capaz con varias ojivas de hacer desaparecer Nueva York. Más de 35 millones de habitantes de una sola. Un misil hipersónico. Antes no había eso. Hoy la tecnología está en manos de Satanás. Todas las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram. ¿Qué otra cosa? ¿Hay otra también? WhatsApp, teléfono, radio, novela, todos esos elementos que tienen que servir para la predicación del evangelio es para otra cosa. Y son los instrumentos del diablo para apagarte, los instrumentos del diablo para contaminarte, los instrumentos del diablo para bloquearte, los instrumentos del diablo ¿para qué? Para volverte insensible, no leas la palabra, te alejes de tu creador y vos no creas. Estamos en un tiempo de tremenda apostasía que fue hablado por los profetas. Guerra espiritual personal diaria, que cada hombre, que cada mujer sostiene en el día a día contra sus 4 enemigos feroces. ¿Están conmigo? ¿Cómo se desarrolla esta guerra espiritual diaria, personal, en tiempo del fin? En el ser trino de los hombres. ¿Por qué ser trino? Porque usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es un triuno, Dios trino, pero uno. Tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Y el hombre fue creado a imagen y semejanza, y el hombre es trino. Tiene espíritu, tenés alma y tenés cuerpo. ¿Cómo el diablo, Satanás, en este tiempo ataca tu espíritu? Ataca tu alma tripartita, es decir, tu mente, capacidad de pensar y de razonar. Ataca tus emociones, es decir, la capacidad de sentir, amor, odio, rabia, etc. Y tu voluntad, la capacidad de tomar decisiones. El diablo, ¿cómo trabaja? ¿Qué hace? Que vos ni te das cuenta. Y como tenés un espíritu humano, tenés un alma humana y un cuerpo humano donde habita el ser espiritual, la funda de tu alma. ¿Cómo ataca el diablo a tu cuerpo? ¿Qué hace? Guerra espiritual. Porque el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sabías que estás en un mundo minado? Que tenés que saber dónde poner la pierna para que no te reviente una mina escondida. Bueno, para eso la palabra
del Señor. El hombre y la mujer. Una es la guerra del hombre, la mujer trina, del joven, del niño que no conoce a Dios, inconverso. Otra es la táctica que emplea el diablo, Satanás, para ese tipo de personas. Y otra es la táctica del cristiano trino, que su alma fue libre, su espíritu fue limpio, su cuerpo fue libre. Otra es la guerra y el enfoque del diablo contra los cristianos nacidos de lo alto. ¿Están conmigo? Por eso es importante conocer la Biblia. Pero si no lees la Biblia, la palabra de Dios, ¿cómo vas a saber quién es tu enemigo? ¿Cómo vas a saber que a la par que se desarrolla un mundo físico, material, hay un mundo espiritual que viene y ataca tu salud, ataca tu matrimonio, ataca tu espíritu, ataca tu alma, ataca tu economía? ¿Y cómo puedes contrarrestar eso? Puesto que Jesús ganó en la cruz del Calvario el derecho. ¿Qué derecho? Hacerle papillas al diablo y ponerle al diablo debajo de tus pies. Pero ¿cómo se logra eso, pastor? ¿Cómo se logra eso, pastor? Pero ¿cómo vas a lograr si vos no tenés intimidad con Dios? Ni siquiera para dar gracias por el borí, sino que agarrar el borí. Por lo menos dale gracias a Jesús. Pero intimidad con Dios no tenés. Y no lees la palabra. ¿Qué leíste? Es para que vos hagas una reflexión personal nomás. ¿Qué pasaje leíste hoy de la palabra de Dios? ¿Qué revelación te dio Dios? ¿Qué misterio aprendiste hoy? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hablas con tu esposo, con tu esposa, con tu comadre, con tu vecina cuando tomas mate? ¿Qué sale de tu corazón? ¿Revelación o chisme? ¿Será, mira, el pastor? Claro. Y no, la pastora así. Mira un poco fulano. Mira. Déjate en la debreza y metete con Dios. Habla la palabra del Señor, predicar el evangelio, porque estamos en la recta final. Satanás sabe que tiene poco tiempo y le encanta hamburguesa de cristianos, de cristianas, hipócritas, cristianos y cristianas que no leen la Biblia, que no leen y no oran y vienen a tocar tambo todos los domingos. Y con eso, ay, ya me fui a la iglesia. Ya soy salvo. Mentira. No sos salvo. Porque por su fruto lo conoceréis. Hay muchos que suben acá arriba, inclusive predican así como este servidor, pero se baja de aquí y totalmente otra cosa. Tiene una doble vida. Cuando nadie no le ve, con su teléfono explora todas las islas Caimanes. ¿Me explico? Entonces, por su fruto lo conoceréis. Señora, Dios dice, velad y orad, velad y orad. Pero resulta ser que las cristianas hoy día hacen todo lo contrario. Le hacen más caso al diablo. ¿Cómo le hacen caso al diablo? Noveles, o sea, novela a la mañana, novela a la media mañana, novela en la hora del almuerzo, novela a las 7 a la siesta para descansar, novela a la tarde, novela a las 6 y novela se repite a la madrugada por si te perdiste algunas novelas. Y el diablo te dice, noveles, porque me encantan los cristianos que novelen y están noveleando. ¿Se entendió ¿cómo es el poema? Noveleando. El diablo ahí garroteando, una cosa así. Muy bien. ¿Cómo se desarrolla esta guerra espiritual diaria, personal, en tiempo del fin? En el ser trino del hombre. Decirle al que está a tu lado, te guste o no te guste, estás en guerra. Pero pastor, yo no le hago caso al diablo, pero estás en guerra. ¿Y cuál es el botín? Tu alma. ¿Por qué pelea el reino de la luz y el reino de la oscuridad? Por tu alma. ¿Para qué? Uno llevarte al cielo y otro llevarte al infierno. ¿Cuántos quieren ir al infierno? Levante la mano. Nadie se quiere ir. Si yo juntara aquí a los ángeles caídos, juntara a los 500.000 demonios que están sueltos aquí en San Lorenzo, le siento, le doy toddy, le doy tomar o de comer alguna chipa y les pregunto, demonios,
feos, peludos, malos. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Ellos van a levantar la mano, el pie y hasta la cola. Todos quieren ir al cielo, pero ellos no tienen perdón. Ellos no tienen redentor. Los ángeles caídos no tienen redentor, pero usted y yo, que somos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos al Dios mismo que vino a salvarnos, a Jesucristo de Nazaret. Eso es la guerra más extraordinaria. Cristo vino a vencerle al diablo. En términos de fútbol, el clásico Olimpia Cerro, y Olimpia se fue a la olla y le cocinó a Cerro ahí. En términos de fútbol, imagínense. Cada uno pues de local gana. Pero diablo, Jesús es el dueño del oro y de la plata y del mundo. Y el diablo que tomó el mundo, Jesús vino, aquí le venció. Escrito está, escrito está. Murió en la cruz del Calvario, mataron a un inocente. Jesús murió por vos, murió por mí. Y por un hombre entró el mal, y por un hombre entró el bien. Por un hombre entró el mal, Adán, y por un hombre entró el bien, Jesús. Y el que tiene a Jesús dentro de su corazón, el Padre baja el martillo, perdonado, justificado, como si fuera que nunca pecaste, ángel. Qué tremenda guerra, ganado por el Salvador. Bueno, estoy tratando de entrar. Siguiente, por favor. ¿Cómo entró la guerra espiritual? Esa guerra espiritual que se gestó en la eternidad ante el primer polvo del mundo. ¿Cómo entró esa guerra eternal en el tiempo y mundo humano? Adán y Eva fueron a la puerta. Es lo mismo que atraviesa puerta, la derecha, la izquierda. Uno es Adán, el otro es Eva, y está el salón grande. Cuando se abre esa puerta y hay un viento fuerte y hay polvo, entra y nos polvoreó a todos. Eso es lo que pasó allá en el Edén. Adán y Eva, Dios les bendijo para que sojuzguen, se multipliquen e hinchen la tierra. Dios les bendijo. Y usted y yo ya estábamos en Adán, y el diablo supo eso. Y por medio de la desobediencia a la palabra de Dios, a las indicaciones de parte de Dios, ¿qué hizo? A Adán y a Eva, Satanás les quitó de la sombra del Altísimo por el engaño. Y ahí, ¿qué hizo? Puso su semilla. Y de una sangre, Dios hizo todo ser humano. Una sangre contaminada. Una sangre, una naturaleza, pero que ya no es la naturaleza de Dios. No tenemos el diseño original, sino el diseño del diablo, que va a la condenación. ¿Está conmigo? ¿Y dónde está la guerra espiritual ahí, pastor? Jesús vino a vencerle al diablo en vivo y en directo aquí en este mundo, pagando el precio para que tú y yo seamos libres, librados del señorío de las tinieblas por su sangre preciosa y maravillosa. 2. Siguiente, por favor. ¿Cuál fue el daño irreparable que dejó esta guerra espiritual en el ser trino de la humanidad? Cuando hay una guerra, la guerra convencional, vaya usted a jamás, vea el desastre. Niños por aquí destrozados, hombres, mujeres, huyendo, casas, ruina total. Vaya usted a Ucrania, hace 3 años que está siendo bombardeado esa ciudad. Imagínense, familias, niños, soldados, dinero. Y después el odio que queda de generación en generación. La devastación que hace una guerra. Y Satanás le ganó al hombre en esta guerra espiritual. ¿Y cuál fue la consecuencia más terrible? Mire, para la humanidad en esta guerra, que triunfó el diablo, Satanás, por la desobediencia del hombre, por cada desobediencia suya, por cada desobediencia mía. Mi apreciado, abrimos puertas para que el enemigo entre. Es importante el conocimiento de la palabra. ¿Cuál fue la consecuencia? Separación y muerte. Separación y muerte. Con que Dios ha dicho eso, que no comáis del fruto. No, una pema no hay, Eva. Adán, no van a morir, sino que sabe Dios que van a ser igual que él. Y Dios se va a poner celoso y agarró Eva.
fueron abiertos los ojos. Y como no quería estar sola, como toda mujer que le encanta que su marido también participe de la participación, le dio también la manzana. Pecaron. ¿Y qué pasó con eso? Con la desobediencia. Pecado es separación de Dios. Se separaron de Dios, pero siguieron vivos ellos, pero ya no bajo la sombra del Altísimo. Cuando usted peca, si no se arrepiente, usted sale de la sombra del Altísimo, de la cobertura del Altísimo, y entra bajo la sombra de Satanás, y ahí te puede hacer cualquier cosa. ¿Está conmigo? ¿Están conmigo? Por favor, un retorno, amén. Porque yo hice la aclaración, me estoy predicando a mí mismo. Me estoy predicando a mí mismo. Si esto le ayuda a usted a corregir cierta área de su vida, bueno, estoy contento. Vamos encontrando en el cielo, no allá abajo. ¿Cómo se desarrolla esta guerra espiritual diaria personal en el tiempo del fin? En el ser trino de los hombres. Punto 3. Siguiente, por favor. El pecado, arma letal del diablo, separó de Dios al ser trino de la humanidad. ¿Qué es lo que Dios te dio? Te dio un espíritu humano, te dio un alma humana y te dio un cuerpo humano. Ese cuerpo, ese espíritu, el espíritu estaba conectado con Dios. El alma tenía el pensamiento, los sentimientos y la voluntad de Dios. Y el cuerpo era el recipiente de ese ser que Dios creó. ¿Y qué hizo el diablo? Separó tu espíritu, tu alma, tu cuerpo de Dios, y eso se llamó muerte. Murió tu espíritu, murió tu alma, murió tu cuerpo. Y hoy está el hombre de esta manera. Por cuanto todos pecaron. Uno pecó, pero ya estaba en Adán y se trasladó ese mal. Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Están separados, destituidos de la gloria de Dios. Eso pasa con el hombre. Por cuanto uno obedeció, le da la esperanza al hombre a que vuelva bajo la sombra del Altísimo. ¿Quién es ese hombre? Jesús. Sin Jesús, el único nombre dado debajo del cielo por el Dios Padre para ser salvo es Jesús. Es Jesús y no hay otro. Métase eso en la cabeza. ¿Está conmigo? Porque el hombre es cuerpo, alma y espíritu. ¿De qué estamos hablando? La guerra espiritual. ¿Cómo ataca el diablo a tu espíritu hoy? Tu alma, tu cuerpo, el cuerpo de los cristianos, el cuerpo nuestro y el cuerpo de los inconversos. Seguimos, por favor. ¿Cómo se desarrolla esta guerra espiritual diaria personal en tiempo del fin? En el ser trino de los hombres. Cuando digo hombre, entran también las mujeres. Número 1, se desarrolla esta guerra espiritual personal diaria por el control del espíritu del hombre. Dios es espíritu y te puso su espíritu, porque su espíritu es una lámpara para tu alma y su palabra es espíritu. Si tú no lees la Biblia, si tú no tienes comunión con Dios, tu espíritu está muerto, está en oscuridad, no tiene luz. ¿Y qué hace el diablo? Trata que tu espíritu no se una al espíritu de Dios, pidiéndole perdón al Señor, arrepintiéndote de tus pecados. Y esa sangre gloriosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario, esa sangre, mire, es el precio pagado. ¿Para qué? Para que vos vuelvas a unirte con Dios, que tu espíritu se vuelva a unir con Dios. ¿Están conmigo? Porque si tu espíritu no está unido con Dios, no tenés luz, no tenés sabiduría, no tenés inteligencia, estás ciego. No, que la Biblia, ese pastor no sé, habla muy fuerte, tengo un poquito de miedo, pero me va a pasar ahora. Bueno, ahí abajo, ¿qué está esperando? ¿Cómo se desarrolla esta guerra espiritual diaria personal en tiempo del fin? En el ser trino del ser humano. Número 2, se desarrolla esta guerra espiritual personal diaria por el control del alma tripartita del hombre. Usted tiene un alma tripartito. ¿Qué significa eso? Tu alma tiene mente, capacidad de pensar, capacidad de razonar. ¿En qué pensás todos los días? ¿Cuál es tu primer pensamiento al levantarte y tu último pensamiento? Y durante el día, y el diablo es experto en eso, te llena la cabeza de TikTok, de re, pa, 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 pa. Y después, tal la mente, escupe la boca. Tu alma tripartita, tus emociones. Estamos en un mundo caído. Estamos con un esposo que no es perfecto
Y estás con una esposa que no es perfecto. Y estás también con un pastor que procura ser perfecto, pero no es perfecto. Y a veces dice cosas y hace cosas, tu esposo, tu esposa, o tu jefe, tu patrón, tu vecino, y te hiere. Y vos empezás a odiar, empezás a tener resentimiento. ¿Cómo ataca el diablo en tu área almática, mente, emoción? Pone rencor, pone resentimiento, falta de perdón. ¿Están conmigo? Que son elementos que a vos nomás te perjudica. Por eso es importante perdonarle a tu esposo, aunque no se me... Pero pastor, usted no sabe, mi esposo no se merece. No importa, usted perdone, porque Dios también te perdonó. Así como Cristo no se merecía a la gente. ¿Y qué dijo él? Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Ese debe ser tu espíritu, mi espíritu. Perdonar. Así que por favor, mi apreciado hermano, llévale a tu esposa hoy, cuando salís del culto, a comprar una hamburguesa o algún asadito por ahí con algún juguito. Decirle, mi amor, vamos a hacer la paz. Y vos, muy bien, sí me gusta, ya está el besito, ya empezó con besito, luego van a terminar con garrotecito, perdón, con garrotecito. Entonces, mujer, sepa usted discernir cuando tu esposo a lo mejor es tosco, no te trae flor, no te trae mi amor lindo, pero te paga la luz, te paga el agua, qué sé yo, te pasa el jabón para que te bañes y la toalla y te pone etcétera. Te guardó el perro que te iba a morder y le mordió a él, pero no te mordió a vos. Pero no te digo, mi amor, te amo, te quiero, pero está demostrando con actitudes, pues, que te quiere a vos. Está casado contigo ya hace 5 o 7 años y vos nunca le pillaste con otra mujer. Y eso porque te quiere. ¿Para qué? Porque te diga, mi amor, abrir el portón, se saca el anillo, pone en su bolsillo y ve el picholo por ahí, el Black Pig. ¿Está conmigo? Entonces, si tenés un esposo picholo, perdonale. Y si tenés una esposa pichola por ahí, perdonale también. Perdónense o garrotéense. Cristo viene. Guerra espiritual en las emociones. El diablo pone todo eso. Resentimiento. No, yo me acuerdo luego cuando éramos novios, cuando estábamos en ese bar, justo pasó esa mesera y vos le miraste su nalga y yo ahí, y después de 10 años, ahí, saca todo el trapo. ¿Y vos qué es lo que vas a decir? Yo no te encontré, qué sé yo. ¿Cómo esos autos que se compran recién? ¿Cómo es 0 kilómetros? Desarrollada ya. Y bueno, entonces, en términos de vehículos, todo eso hay que perdonarse. Dice el Señor, no soy perfecto. Y esos son los motivos de pelea. De pelea. Él es un hombre jezabalita. ¿Qué significa eso? Que cuando pasa ahí una que se mueve, él enseguida automáticamente se clava ahí. Es su naturaleza, él no quiere hacer eso, pero hay algo, un resorte natural, su concupiscencia le dice, la guerra espiritual en su mundo es mañana. Y él miró y la pastora trae codazo. ¿Qué es lo que allá estás mirando? Yo no miro nada, estoy observando nomás. Guerra espiritual, ¿está conmigo? Personal, que uno tiene que ir tomando control de todo eso. ¿Cómo se desarrolla esta guerra espiritual diaria, personal, en tiempo del fin, en el seno de los seres humanos? 3, se desarrolla esta guerra espiritual personal diaria por el control del cuerpo del hombre y de la mujer. El cuerpo no es para la fornicación ni para el adulterio. Y hoy día bombardeo a los hombres. ¡Oh! Exhibiciones aquí, exhibiciones allá. Que Dios nos guarde todo esa dice. Campeón, y tenemos nosotros ahí a nuestro lado algo mejor que eso que se ofrece ahí, porque eso que se ofrece ahí fue todo el mundo y por uno, ¿entendés? Y por el que tenés vos, pues vos no me usás. Por la fe, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, no hay pues nada nuevo. No hay nada raro. Casi fui folclórico, pero
ya me dijeron, cuídate, porque se está viendo, los chinos están viendo también, y no van a entender ellos. Bueno, ¿qué es lo que te quiero decir? El ataque del diablo en tu espíritu, alma y cuerpo es feroz, y vos tenés que saber cómo dominar, dominio propio, porque el Espíritu de Dios que puso en tu espíritu, mire, influencia tu mente, tus emociones, tu voluntad, y lo que está dentro también toma control de tu cuerpo. Esa es la salvación. ¿Está conmigo? Y hay muchas otras cosas más que les voy a decir, pero por falta de tiempo no lo digo. ¿Cómo se desarrolla esta guerra espiritual diaria, personal, en tiempo del fin? En el sentido de los hombres. 4. Se desarrolla esta guerra personal diaria contra los 4 enemigos del hombre y de la mujer. Estamos hablando de la guerra espiritual en el contexto de los hombres y las mujeres cristianas, porque en el contexto de los hombres y las mujeres que no son cristianos, también el diablo tiene su táctica, le tiene su bolsa. Pero usted salió de la bolsa del diablo y ahora está bajo la sombra del poder de Dios, del Todopoderoso. ¿Y cuál es su primer enemigo? Tu propia carne, tu propia naturaleza pecaminosa. ¡Wow! La concupiscencia, la lascivia. Tu otro enemigo, ¿cuál es? El mundo. El mundo está estructurado ¿para qué? Está lloviendo o está por llover. Mira, allá en la China dice que salió una nube que va a llover, y aquí, bueno, voy a quedarme nomás. Gloria al Señor, quiere que me quede en casa. No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, más todavía cuando se acerca aquel día. Porque en la congregación de los santos usted recibe fuerza, fortaleza y bendición de parte de Dios. Su enemigo, el mundo. Hoy la iglesia es invadido por el mundo, y no la iglesia no invade el mundo. La oscuridad invade la luz, no la luz invade la oscuridad. La iglesia inclusiva, la iglesia progresista, la iglesia moderna. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Dios no cambia. Sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué es la santidad? Apartado del mal que tenemos dentro y apartado del mal que está afuera. Y usted toma esa decisión, no el pastor. Pero el pastor no ora luego por mí, por eso que yo caí en fornicación. Yo le pedí al pastor una entrevista y qué sé yo, y bueno, la chichi que tenía pues no me quiere soltar, y tengo problemas con mi esposa. Ella no me entiende. Ella no me entiende. ¿Y cómo te va a entender? Entenderle un poco a ella si tiene un gillo por ahí también. Entonces ella me entiende. Yo, pues, que Dios nos ayude. El otro enemigo, el diablo. Satanás es un enemigo feroz, y estos 3 enemigos interactúan al mismo tiempo: la carne, el diablo y el mundo. Y para los cristianos, ¿sabes quién es el cuarto enemigo? El Espíritu Santo. El único que puede traer arrepentimiento es el Espíritu de Dios. Por eso que dice la Biblia ahí en Efesios 4:6, 4:31 por ahí, dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Santiago, que dice: el Espíritu que Dios hizo morar en vosotros os anhela celosamente. Hay una personita que vive dentro de ti, que no quiere que uses tu cuerpo para el alcohol, para la pornografía, para eso. Se va, se enoja, se fue. Entonces, son los 4 enemigos que están ahí, latentes. Hay muchos que hablar de esto, pero le estoy haciendo una pincelada para que entendamos. Luego vamos a ir desarrollando con el correr de los servicios en forma más puntual. ¿Cómo se desarrolla esta guerra espiritual diaria, personal, en tiempo del fin? En el sentido de los hombres. Mire lo que nos dice Gálatas capítulo 5 verso 10. Poneme por favor ahí, Gálatas capítulo 5 verso 18. Poneme por favor, que dice: pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué dice? No estáis bajo la ley, bajo un régimen de legalidad que hace esto para... No, vos estás, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo está dentro de vos y te hace cumplir la ley. Siguiente. ¿Qué más dice ahí? Manifiestas son las obras de
La carne en el griego es sak, habla de la naturaleza pecaminosa. El hombre natural, el cristiano de Guaú, la cristiana de Guaú que dice ser cristiano, que dice ser cristiana, que no sale de la iglesia, que se sube en el púlpito, que se baja del púlpito, que enseña, manifiesta, es la semilla de la naturaleza maligna que entró allá en el Edén. Y mira lo que dice el siguiente versículo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son idolatría, hechicería. Yo le voy a citar acá. Son 18 frutos o obras que produce esa semilla. Como por ejemplo, y aquí está contemplado: pecado contra el espíritu humano, pecado contra tu alma tripartita y pecado contra tu cuerpo. Número 1, que dice la lista: adulterio, pecado contra el cuerpo; fornicación, pecado contra el cuerpo; inmundicia, pecado contra el cuerpo; lascivia, pecado del alma; idolatría, pecado espiritual; hechicería, pecado espiritual; enemistades, pecado del alma; pleitos, pecado del alma; iras, pecado del alma; contiendas, pecado del alma; disensiones, pecado del alma; herejías, pecados espirituales; envidias, homicidios, pecado del alma, perdón, del cuerpo; borracheras. Levante la mano a aquellos que son borrachos, por favor. Gloria a Jesús, nadie es borracho acá. Agradezco al Padre que tu petaquita es moscañí para que no se den cuenta. Homicidios, borracheras, orgías, pecado de la carne; cosas semejantes. ¿Qué podemos agregar a la lista? Cosas semejantes. Yuruguazú. ¿Ya ve? Malas palabras. Otro pecado del espíritu. Practicar la brujería y la hechicería. Celos. Ya está ahí. Blasfemo. Pero pecado de la carne ahora. Demasiado, mucho hay. Bueno, esto es ¿para qué? Para que vos y yo nos analicemos si estos elementos, estas semillas están en nosotros. ¿Y dónde está la guerra espiritual? En identificar estos pecados. Y decir: Señor, estoy en pornografía, estoy, Señor, en adulterio, estoy, Señor, perdóname. Y la Biblia dice: el que confiesa sus pecados y se aparta, hallará misericordia. Proverbios 28:13. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, si me confieso pecador, si digo esto está mal, Padre, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos. 1 Juan capítulo 2 verso 1. Hijitos, si alguno hubiese pecado, abogado, que dice el escritor bíblico, tenemos a Jesucristo el justo, y Él es la ofrenda, la propiciación por nuestros pecados y por todo el mundo. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, pero al soberbio mira de lejos, dice. Todos pecamos, todos tenemos concupiscencia, pero cuando usted reconoce: Señor, me doy cuenta que yo pensé que era puro santo y tengo ahí un boy yaguá en el sótano de mi corazón. La cucarachita que antes tenía ya pisé todo, pero encontré ahí en lo más ignoto de mi ser un jaguarete, Señor. Límpiame. Esto es pecado, Señor. Señor, esta lujuria es pecado. Estos pensamientos sucios es pecado. Límpiame, aunque yo no veo pornografía, aunque yo cuido lo que veo, no obstante dentro de mí está toda la porquería, Señor. Límpiame. El que confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia. El que dice: Señor, esto es mi problema, líbrame, ayúdame. Para eso está el Espíritu Santo, porque Él es un caballero. Si vos no le pedís y si vos no considerás que esos elementos son pecados, son tu amigo, Dios lo que te liberta es de tus enemigos, no de tus amigos. ¿Está conmigo? Sí, los dibujitos animados son tu amigo. Bueno, vas a Padre, en el nombre de Jesús, bendice al pastor que no se vaya, que se vaya o que se quede, no sé. Padre, bendice. Pero no quiere soltar el pecadito.
Dios no escucha esa oración. Y decirle: Padre, yo quiero ser puro, no quiero soltar el pecado. No es demasiado rico ni este chocolatín, pero me hace mal, Señor. Ayúdame a que yo pueda odiar esto. Te ruego, Jesús. Y un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. ¿Está conmigo? Ay, esa es guerra espiritual. Bueno, vamos a ver lo que produce la naturaleza. Ahí en Gálatas capítulo 5:22 dice: es totalmente opuesto a la semilla maligna que entró en Adán. La semilla que puso Jesús, el propio Jesús, que nos compartió su esencia, su semilla. La manifestación de las obras de la naturaleza cristiana en el ser trino del hombre: amor, gozo, paz, paciencia. Wow, Señor. Uy, ya que te digo, la patrona no la aguanto más. Estoy cansado y justo quiere que le haga masaje. A mí lo que me tiene que hacer masaje. Señor, ¿qué hay que hacer, Señor? Te ruego, por favor, dame paciencia. Porque si no, yo catagüey. No, perdón, así de eso no. Señor, dame paciencia. Paciencia. ¿Me entienden? La paciencia, fruto del Espíritu, y Dios te da paciencia, paz, conciencia, benignidad, bondad, fe, en la palabra mansedumbre, templanza. ¿Qué significa eso? Un hombre, una mujer madura, un alma acerada. Esa alma acerada puede doblar, después solta, templado, no se dobla, no se arruga, no hace tiri, porque está templado. ¿Y qué es lo que templa? El acero, el fuego de la prueba, el fuego de la tribulación. Así que si usted está pasando por algún momento difícil, Dios está tratando. Y los ojos del herrero, los ojos del platero, que cuando mete la plata o el oro en el horno y va a gotear, sus ojos están fijos, porque si pasa el calor o si pasa de tiempo, se puede descomponer el producto. Si tú estás pasando en un momento difícil, quiero decirte que los ojos de Jehová está atento a que pases la prueba, está atento a que Dios pueda quitarte esa escoria para que brille para su gloria. Templado. ¿Se acuerda de Jesús como Dios le templó? Qué bárbaro. Él fue templadísimo. Bueno, y algunos estamos siendo templados. Que Dios nos ayude a soportar la prueba. Siguiente, Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, la naturaleza pecaminosa, han vencido con sus pasiones y deseos. Wow. ¿Te acordás cuando antes? Ya hoy ya no, venciste esas pasiones. ¿Te acordás cuando antes? ¿Te acordás cuando? ¿Te acordás? Hoy ya estás más. Y tu esposa te mira y ya, ella dentro de sí, está cambiando mi esposa. Hoy ya no tiene más esa balita. Gloria a Jesús. Pero también yo le marqué la costilla. Le ayudé al Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Entonces uno va cambiando. Pero el Espíritu de Dios hace esa obra. Mujer, no trates de cambiar a tu esposo. Aceptarla así como es. Varón, no trates de cambiarle a tu esposa. Aceptarla así como es. Arrodíllate y deja que Dios le cambie. Deja que Dios le cambie. No es cariñosa, sé vos cariñoso al despertarte con mele de beso. Y si haces el argel, bueno, sin taraceitor. No. Pedirle al Señor paciencia y sabiduría hasta conquistarle, ¿verdad? Porque cuando le faltan los besos y tu abrazo, ay, y pensar que mi esposa me habla, el Espíritu Santo de Dios le va a tratar. Y si tu esposo no es cariñoso, bueno, arrodillate ahí, que el Espíritu de Dios le dé chachap. No le vayas a dar chachap vos, porque vas a armar un zarambé. Vas a armar problemas en tu casa, porque vos no le vas a cambiar. Aceptar así como es, déjale que Dios le cambie. Bueno, vamos terminando.
que estuvimos hablando, cómo se desarrolla esta guerra espiritual diaria, personal en el tiempo del fin, en el sentido de los hombres. Habíamos hablado cómo entró la guerra espiritual en la eternidad, en el tiempo y el mundo, por Adán y Eva. Hemos hablado cuál fue el daño irreparable que dejó esta guerra espiritual en el sentido de la humanidad, separación de Dios. Y 3, hemos hablado el pecado, arma letal del diablo, separó de Dios al ser trino de la humanidad, separó tu alma, tu espíritu, tu cuerpo. Y Cristo hizo todo lo contrario, vino a unir tu espíritu por medio de su sangre, vino a unir tu alma por medio de su sangre, y vino a unir tu cuerpo, que va a ser glorificado porque Él resucitó de entre los muertos, y luego te va a entregar la tierra, que es el hábitat del hombre en su segunda venida. Guerra espiritual. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que tenemos de oír tu palabra, mi Señor. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a llevar a la práctica todas estas enseñanzas. Que esto no quede simplemente en el archivo del conocimiento, sino se vuelva sabiduría, es decir, llevar a la práctica lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque nuestras almas están en juego. Nuestro destino eterno, tu destino eterno está en juego, mi apreciado, mi apreciada. Y le vuelvo a recalcar lo que dije al principio. Acabé de predicarme a mí mismo. ¿Nos ponemos de pie? ¿Qué le pareció la cena espiritual? ¿Se puede digerir? ¿Va a volver usted el próximo domingo? O usted dice, me voy a buscar otra iglesia donde la empanada sea de plástico. Este es demasiado purete. No estoy todavía preparado. Va a sonar la trompeta y te vas a quedar con tu empanada de plástico y no te va a llevar arriba. Levanta tu mano. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy han venido. Te bendigo en el nombre de Jesús. Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia, sus ojos no se aparten de ti. Ponga en ti su paz, su shalom, su misericordia te siga todos los días de tu vida. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pon en práctica la palabra.